Amén. Libro de Filipenses, capítulo 2, verso 17. Dice así la palabra de Dios. Aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo, dice el apóstol Pablo. Amén. Oremos, por favor. Amado Dios y Padre bueno, te damos gracias, mi Señor eterno, por este tiempo. Queremos, Señor, entregar nuestras vidas a ti, Señor amado, porque necesitamos de tu Espíritu que nos guíe, Señor, a toda verdad, para que este tiempo sepamos, Dios amado, mi Dios, caminar, mi Dios, con temor, Señor amado, delante de ti y ser guiados siempre por tu Espíritu. Ayúdanos, mi Señor, que este tiempo, Señor, abras nuestro entendimiento, que tu palabra, Señor, hoy que compartamos, Señor, y expongamos, Señor, sea, Señor, fiel, mi Dios amado, seamos fieles en exponerlo, Señor amado, y Señor amado, tú siembres en nuestros corazones, Señor, esta palabra, esa semilla, y que pueda dar fruto, te pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, esta palabra de Dios que Pablo hace mención aquí a la iglesia de los filipenses. En otra versión dice que él mismo hasta está, es posible o es capaz de morir, dice, de la manera como el Señor mismo, es decir, fue como un sacrificio, libación. Y este tiempo estamos viendo, ¿no? Sobre lo que es salir de Egipto, entrar en el desierto, pero como se acuerdan cuando el Señor mismo le decía por medio de Moisés al faraón, deja salir a mi pueblo para que mi pueblo me haga fiestas en el desierto, ¿no? Y ese es el propósito, ¿no? Y cuando hablamos de fiestas, hablamos de gozo, hablamos de tener una vida siempre de alegría, regocijaos, dice Pablo. Y lo que vamos a entender hoy es cómo salimos de Egipto, pero para entender cómo debemos dejar ya Egipto del corazón, no como el pueblo israelita que Egipto seguía en el corazón de Israel, pero es decir, nunca salía Egipto de su corazón, pero nosotros tenemos que entender que debe salir totalmente Egipto de nuestro corazón, amén. Claro que la batalla siempre con el pecado va a ser diaria, ¿no? No estamos diciendo que no vamos a pecar, si no hacemos mentiroso a Dios, vamos a pecar, pero el Señor quiere que vivamos en el Espíritu, ya no en la carne, amén. Y para entender esto, me llamaba mucho la atención cuando veía esta y al estudiar este pasaje, qué se llama, qué significa o qué, por qué Pablo quiso decir que sería derramado como libación. Y todo esto nos va a hacer entender lo que hoy vamos a saber cómo agradamos a Dios, ¿ok? Bueno, sin más preámbulo, avancemos en este estudio, ¿ok? Por ejemplo, en la palabra de Dios, hay la primera vez que en la Biblia se muestra una realización de una libación, está en Génesis. A ver, vayamos a Génesis 28. ¿Alguien me lo puede leer así para que avancemos más rápido? Génesis 28, 18. Y otro hermano, hermana, Génesis 35, 14. Amén. Amén. ¿Qué dice? 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Amén. Amén. Derramó aceite, ¿no? Sobre ella, dice. Pero ahí podríamos también interpretar como libación, porque si vemos también en este otro ofrecimiento, en Génesis 35, 14, ¿alguien lo tiene? Aquí el escritor ya también hace mención, no solamente aceite, sino hace mención a esta palabra, libación. ¿Qué dice? Génesis 35, 14. ¿Alguien lo tiene? Amén. ¿Qué dice, hermano? Una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra que derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Amén. Dice, hay un acto que dice libación, ¿no? Usa la palabra libación y también aparte usa la palabra aceite. Esa palabra libación en hebreo, aquí en lo que hemos leído, es la palabra nasak, ¿sí? Que significa ungir, derramar, ofrecer, fundir, libar, verter, ¿sí? Esa es la palabra libación en hebreo, ¿sí? Nasak, ¿no? Dios les bendiga. Buenas noches. Génesis 35, 14. Sí. Entonces aquí hace dos menciones la palabra de Dios
por primera vez esta palabra, libación, ¿sí? Libación. Entonces vamos a ir viendo poco a poco, ¿sí? ¿A qué se refirió Pablo al decir que yo quisiera ser derramado como libación, ¿no? Y le decía que también los filipenses eran una ofrenda grata a Dios, ¿no? Y les dice, regocijaos, gócense, ¿ok? Entonces aquí vemos que son en estos dos pasajes las primeras menciones de la práctica de un adorador derramando libación sobre la ofrenda, ¿sí? Que se dedica a Dios, ¿ok? Más tarde ya, Dios le da la ley a Moisés y aquí se establece la libación como parte de adoración, es decir, como algo que se añadía al sacrificio. No era una ofrenda como tal la libación, sino que era un elemento que se añadía al sacrificio, ¿ok? Veamos qué dice Éxodo 29:40, otro hermano o hermana que me lo pueda leer. Otra persona, Levítico 23:13, Levítico 23:37, esos tres textos, así avanzamos rápido. Éxodo 29:40. Aquí vemos cómo Dios ordenó también en la palabra el usar libación como parte de la adoración. ¿Qué dice Éxodo 29:40? Habló Jehová a Moisés diciendo, Éxodo 29:40. además con cada cordero una décima parte de un efa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas y para la libación la cuarta parte de un hin de vino. Amén, ¿ok? Entonces aquí ya se está utilizando, en Génesis hemos visto que se utilizaba el aceite, ahora aquí se utiliza el vino. Y estas dos, tanto el aceite como el vino, eran las dos prácticas en la ley que se usaba para la libación, que también vamos a ver más adelante que también se usaba el agua. Moisés obviamente no hace mención de esto, pero a la luz de la palabra vamos a ver que hay un rito que hace Elías en el Monte Carmelo, que también lo vamos a aplicar en lo espiritual. ¿A qué se refiere también con esa expresión Pablo? ¿Ok? Entonces aquí en Éxodo vemos que era parte de las ofrendas del holocausto continuo, ¿sí? El tema de la libación, ¿sí? Y en esta ofrenda se añade ya la medida de vino, ¿ok? Que era diferente a la libación del aceite. Levítico 23:13, ¿qué dice? ¿Alguien lo tiene? Levítico 23:13. Amén. Bueno. Amén. Amén, ¿no? Habla, ¿no? Que a la ofrenda, al sacrificio, había un elemento que era libación, ¿sí? Que en este caso se usa lo que es el vino, ¿ok? En Levítico 23:37, si alguien lo tiene, aquí vemos también que el Señor mismo había establecido en las fiestas solemnes también que se utilice estas libaciones, ¿ok? ¿Qué dice? Levítico 23:37. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santa reunión de los deseos de Jehová. Colocaos y ofrendas, sacrificios y libaciones, cada cosa en su tiempo. Amén, ¿no? Y libaciones más hace mención, ¿ok? Luego yo quiero leer dos textos en Números 15, 5 al 7, dice, de vino para la libación ofrecerás la cuarta parte de un hin, además del holocausto del sacrificio por cada cordero. Por cada carnero harás ofrenda de 2/10 de flor de harina amasada con tercera parte de un hin de aceite. Y de vino para la libación ofrecerás la tercera parte de un hin en olor grato a Jehová. También en el capítulo 28, 6 al 7, se hace mención de estas prácticas de la libación, ¿sí? Tanto de aceite como del vino, ¿ok? Entonces, lo que hay que puntualizar, o lo que el Señor también hoy quiere enseñarnos y enfatizar es que esa libación no era una ofrenda como tal, ¿sí? Sino era un elemento que el Señor había ordenado para que se añadiese a la ofrenda, ¿sí? Para que se añada ahí a la ofrenda y sobre todo a la ofrenda del holocausto continuo, ¿ok? En Primera de Reyes, si vamos ahí al capítulo 18, verso 34, vamos a ver acá también que igual tipifica este rito que hace Elías, el profeta, en el Monte Carmelo, ¿no? Después de que los Baales terminaron de hacer y Elías prepara el altar. 18:34 de Primera de Reyes. Dice, y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto. Siempre vamos a hacer énfasis a esa
palabra que dice derramar, derramar, ¿ya? Sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, estaba derramada, y también se había llenado, dice, del agua la zanja. ¿No? Aquí el profeta había pedido 3 veces que hagan esto, y hubo una gran libación, se puede decir, vertir, ¿sí? Derramar, ¿ok? Agua que corría, dice, a chorros, ¿ok? Y caía alrededor del holocausto, ¿ok? Entonces aquí vamos a ver un poquito estos 3 elementos, el aceite, el vino, el agua, que eran símbolos también que más adelante vamos a ver tanto en la sangre de Cristo, ¿sí? El Espíritu Santo y también la santificación y regeneración por el Espíritu Santo que hace mención el agua, ¿ok? Para que entendamos por qué hace esta expresión Pablo, ser derramado en libación sobre el sacrificio, y para que entendamos nosotros que así como Dios le dijo al faraón, deja salir a mi pueblo para que mi pueblo haga fiestas en el desierto, para que haya gozo, vamos a entender que nuestras vidas siempre tienen que estar llenas de gozo, ¿no? Por eso Pablo decía que yo acabe mi carrera con gozo. Y aún en ese pasaje de Filipenses 2, 18, 17 y 18 dice, regocijaos, gócense, ¿ok? Vamos ahí, no nos vamos a adelantar. Ahora, la libación en Israel luego se había convertido también en un motivo de gozo y que se había establecido que esa libación era un deleite, una complacencia de ofrenda para Dios. Por ejemplo, en los libros proféticos, en este caso los profetas menores, Oseas y Joel, cuando ellos hablan de libación, lo relacionan con gozo y también lo relacionan con tristeza, ¿no? Es decir, cuando le faltaba la libación era una forma de expresar que no había gozo en el sacrificio. Cuando dice ahí, por ejemplo, el profeta Oseas, cuando se habla de los lagares sin cántico, es decir, mostraba tristeza, porque en esos lagares eran prensas donde se hacía vino, donde el pueblo también, las personas pisaban el fruto de la vid para sacar el zumo con cánticos, ¿sí? Y alabanzas, porque el Señor había bendecido la tierra, ¿no? Y les había dado fruto. Ahora, Oseas, solamente para que veamos un poquito, Oseas 9:1-4, porque es bueno sentar las bases para que entendamos todo lo que se menciona en el Nuevo Testamento. Oseas 9:1-4. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios, amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. La era y el lagar no los mantendrán, y les fallará el mosto, no quedará en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos, como pan de enlutados les será a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. Bueno, aquí en otras palabras le está diciendo el Señor al pueblo de Israel, no te goces ni te alegres delante de Jehová, porque él no recibirá, dice ahí, tus libaciones, tus ofrendas. Si vamos también al libro de Joel, ahí después de Oseas está Joel 1:9-13, dice, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación, ¿no? Era una señal de tristeza también cuando no había libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundidos, labradores, gemid, viñeros, porque el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera. El granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Entonces hace mención que la libación era una muestra de gozo, una muestra de alegría, y cuando no había libación era una señal de tristeza, ¿no? De luto, en otras palabras, cuando no había libación. También ahí mismo a Joel 2:14 dice, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Es decir, por las expresiones de estos profetas se hace entender que Israel expresaba su gozo a Dios a través de la libación, ¿no? Y el pueblo de Dios veía como una bendición y una práctica, ¿sí? De libar en el sacrificio, que haya libación, ¿no? En el sacrificio, el vino, el aceite, ¿ok? Ahora, en el Nuevo Testamento, ustedes ya conocen este episodio de Mateo, está 26, cuando en Jesús viene la mujer, aquella mujer pecadora que viene a Jesús
y derrama, dice, sobre el cuerpo del Mesías un perfume bien caro, ¿no? Un perfume de nardo puro, de alabastro, ¿no? Es decir, posiblemente era pobre esta mujer, porque ese perfume costaba más o menos 300 denarios, que equivalía al salario de todo un año, ¿sí? De un año de un obrero, ¿ok? En ese tiempo. Entonces, derrama esta mujer sobre Jesús, ¿sí? Este perfume de nardo puro, y esa expresión de derramar se habla también como libación, es decir, se hace notar que era una libación, vertir, ¿ok? Sobre la cabeza del Mesías. Obviamente muchos consideraban, entre ellos Judas, ¿no? Que no, ¿por qué tan caro compraron ese nardo? Era que le dan a los pobres, porque muchos a veces tienen preocupación por los pobres, pero eso es decir, los pobres siempre los tendrán, ¿no? Pero a mí no siempre me tendrán. Hay prioridades también, ¿no? Para el Señor, sin dejar de lado de también preocuparnos por los pobres. Pero bueno, eso es otro tema, ¿ok? Pero ahí les declara, ¿no? El Señor, lo que ha hecho esta mujer, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura, ¿no? Entonces, lo que hace esta mujer, ¿sí? Y Jesús estaba refiriendo a las prácticas que hacían o esa costumbre de los que morían, ¿no? Se les ungía con perfume. Entonces, si lo aplicamos esto a libación, es decir, a un derramamiento de esta práctica que está haciendo esta mujer sobre Jesús, esta mujer estaba preparando a Jesús para el sacrificio, ¿no? Es decir, para una ofrenda especial a la que se echaba libación, es decir, un perfume de amor, y sin saberlo, pues, se estaba preparando para la sepultura, que por primera vez y para siempre una vida humana iba a ser ofrecida, ¿no? Y derramada como libación. ¿Y por qué hablamos que Jesús también fue derramado como libación? Porque si vamos al Salmo 22:14, ¿alguien me lo puede leer? Salmo 22:14, y otra persona que me lo lea, Isaías 53:12. No vamos a leer desde el verso 3, pero sí les animo a que lo puedan leer. Salmo 22:14, ¿qué dice? He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se desconectaron. Amén. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Amén. Aunque David es el que escribe este salmo, pero es un salmo mesiánico. Es como que Cristo mismo está declarando esto, ¿no? Dice que fui derramado como muchas aguas, ¿no? He sido derramado, dice, ¿no? Y Isaías 53:12, ¿qué dice? ¿Alguien lo tiene? Isaías 53:12. Amén. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes le partirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, Amén. por los transgresores. Amén. Derramó su vida, dice, ¿no? Hasta la muerte, dice, derramó su vida. Habla ahí también una muestra de libación, ¿ok? Vamos a ir yendo para poder entender ese contexto de Filipenses 2, ¿ok? Por ejemplo, en Salmo, si me acompañan, vamos a leer el Salmo 40, solo vamos a leer del verso 6 al 8, ¿ok? Para que entendamos, ¿no? Jesucristo derramó en la cruz su sangre, pero no solamente por expiación, sino también en libación, ¿no? Porque fue derramada y lo hizo con gozo. Por eso hace mención los libros proféticos a gozo en la libación, por eso Pablo hace mención también al gozo. Salmo 40, 6 al 8 dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, eso es gozo. Y tu ley está en medio de mi corazón. Qué lindo, ¿verdad? Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Es decir, el Señor fue sacrificado, fue derramado, ¿sí? Como libación por expiación, y también lo hizo con gozo, ¿sí? Con gozo, es decir, nuestras vidas, ya vamos a ir un poquito agarrando y entendiendo, nuestras vidas que ya son del Señor, tienen que ser siempre una muestra de gozo, es decir, todo lo que hacemos lo hacemos como para el Señor, no lo hacemos porque alguien nos obliga, ¿sí? No lo hacemos por cumplir, sino lo hacemos por un gozo, porque nos agrada, dice ahí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, ¿no? Luego en Hebreos 2:9, Hebreos 12, también eso lo puedes anotar, ahí se habla, ¿no? De cómo por la gracia Jesucristo gustó de la muerte al fin de llevarnos a todos a la gloria, ¿ok? Entonces, en la práctica de la ley había dos libaciones, dijimos, el vino
y el aceite. Y el agua lo podemos contar si tomamos en cuenta ese rito del profeta Elías como una libación, ¿ok? Ahora, por ejemplo, en Mateo 26, acompáñenme solamente para que ya vayamos entrando en tema. Mateo 26, 27. Dice la palabra: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, dice, para remisión de los pecados. Como dice la palabra de Dios, que en la vida está en la sangre. Entonces afirmamos que Jesús, ¿sí?, derramó su vida cuando derramó su sangre, ¿ok? Y en el Salmo 21, acompáñame, vamos a ir leyendo algunos textos. Salmo 21 es otro pasaje también mesiánico. Para que entendamos que Dios mismo estaba instituyendo y derramando a su Hijo como libación por nosotros, ¿sí? Y como Rey, ¿ok? Dice: el Rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro como bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza, vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación, honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia, por cuanto el rey confía en Jehová, en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Alcanzará tu mano todos tus enemigos, tu diestra alcanzará, dice ahí, a los que te aborrecen. Ahora, si vamos al 2, dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Ahí mismo Dios está diciendo, sí, que ha puesto su rey sobre Sión, sobre su santo monte. Ese verbo hebreo, sí, que usa he puesto, significa verter, sí, significa derramar, es decir, hacer una libación. Hace mención que Jesús como rey fue consagrado a través de un rito, puede ser de libación, ¿ok? Y esto lo habla, por ejemplo, Filipenses 2, cómo Jesús se humilló y se entregó, ¿no? Para el propósito del Padre, quien lo coronó. Amén. Entonces podemos decir que Dios instauró su rey mediante libación. Fue derramado, ¿sí? Sobre el sacrificio. Entonces, en ese contexto, Pablo está haciendo mención, y ya vamos entrando aquí a la aplicación. Él quiso decir en ese capítulo 2 de Filipenses que él mismo tenía ese mismo sentir. Por eso Jesús dijo: hay el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, dice el Filipenses 2, haciendo mención Pablo de Cristo. Hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y cuando ese mismo texto en el capítulo 2, en el contexto, en el verso 17, dice: y yo sea derramado como libación, dice ahí, sobre el sacrificio, Pablo está haciendo mención que yo quiero tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿sí? Y así como él se derramó en libación sobre el sacrificio, yo también quiero derramarme de la misma forma. Eso es lo que está queriendo decir Pablo, ¿ok? De la misma manera, el mismo sentir que hubo en Cristo y se derramó, también yo me quiero derramar, ¿sí? De la misma manera. Entonces ahí hace mención que Dios derramó su rey sobre Sión, sobre mi santo monte, ¿sí? Un sacrificio de libación, ¿ok? Y cuando se habla de Sión, también espiritualmente se está haciendo mención que es la iglesia. Eso lo puedes ver en Hebreos 12, 22 al 24 y Apocalipsis 21, 9 al 10, ¿ok? Que Dios derramó a Cristo sobre el sacrificio y por eso Sión está lleno de Cristo. La iglesia está lleno de Cristo, ¿sí? De alabanza, de autoridad, de poder, ¿sí? En la iglesia de Cristo
habita la hermosura de su santidad. Amén. Entonces, ahí hace mención que si nosotros entendemos que estamos llenos de Jesús, es porque Cristo se derramó sobre nosotros, en nosotros, ¿sí? Se derramó en nosotros. Por eso su amor nos constriñe, ¿ok? Ahora, esa idea de derramar, de vertir, de entregarse completamente, es la palabra libación. Entregarse por completo, ¿sí? Y ya vamos entrando a lo que significa libación. Quizá sentando las bases tal vez muy extenso, pero es necesario, ¿sí? De poder entender que es entregarse completamente. Es como cuando un líquido se derrama, ¿sí? Después es imposible cómo recuperarlo porque ya está vertido, ¿sí? Ni cómo absorberlo también. Es de la misma manera también cuando nosotros nos quebrantamos y nos humillamos delante de Dios. Por ejemplo, cuando hay un derramamiento del Espíritu y nos quebramos en su presencia, hasta nuestras fuerzas ya no dan, nos caemos en el piso porque nos arrodillamos con un arrepentimiento, ¿sí? Y de adoración al Señor, como también nos compartía nuestro hermano, ¿verdad? De poder rendirnos, de poder doblar rodillas y orar también de esa manera. Es decir, cuando entendemos que el Señor derrama su espíritu, derrama su presencia, cuando oramos y cuando estamos también en su presencia, nos humillamos delante de Él y nos derramamos, ¿ok? Entonces, había son tres formas y ya vamos aplicando de libación, ¿ok? Uno, que fue derramado el vino en el Calvario, que eso tipifica la sangre de Cristo, ¿no? Y cuando en el Calvario, cuando a Cristo le atravesaron la lanza en su costado, dice que salió sangre y agua, ¿no? Eso está en Juan 19:34. Es decir, que también ahí se derramó agua, ¿ok? Y ahí este Salmo 2 hace mención, yo he derramado mi rey en Sión, ¿ok? Entonces ahí ese sacrificio también de aquella mujer que derramó el perfume sobre la cabeza era una dedicación al Señor, es decir, que él se consagró, entregó su vida hasta la muerte en la cruz, ¿ok? Y también vemos que hubo el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, ¿no? Que eso hace mención también en esa fiesta, ¿ok? Entonces cayó el aceite, cayó la consagración y también por eso con Cristo, también de ahí viene la palabra cristianos, también ha sido derramado Cristo en nosotros, ¿ok? El aceite, que significa o tipifica el Espíritu Santo, el vino, que es la sangre de Cristo, que hace mención al pacto, al gozo, y el agua, que significa el lavamiento, santificación y regeneración por el Espíritu Santo, ¿no? En otras palabras, sí, concluimos que el Señor se ha derramado, se ha vertido plenamente, se ha entregado por entero a nosotros, ¿sí? Como libación, ¿sí? Se entregó por completo en nosotros. Ahora bien, ahora sí vamos a entender Filipenses 2. Filipenses 2:17. Amén. Dice la palabra de Dios. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Por ejemplo, en Romanos 12:1 dice también el apóstol Pablo que nosotros nos entreguemos como sacrificio, que dice vivo, ¿no? Que seamos derramados, dedicados como sacrificio vivo para darle un culto racional, es decir, significa en la verdadera forma de adorarlo, ser sacrificios vivos, ¿ok? Pero para ofrendar nuestras vidas tenemos también que estar muertos en la carne, ¿no? Porque ¿de qué tipo de sacrificio hablamos si queremos nosotros entregarnos al Señor, pero seguimos nosotros vivos en la carne y no hacemos morir lo terrenal? Amén. ¿Alguien me lo puede leer? Colosenses 3:5 y otro hermano, Romanos 6:12. Amén. ¿Qué dice? Hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Amén. Es la paradoja del evangelio, es decir, que para darle a Dios un sacrificio vivo tenemos que estar muertos, ¿no? Es decir, la carne tiene que morir para que Dios viva en nosotros, ¿no? Y eso es presentarnos a Dios como sacrificio vivo, amén. Dejar los deseos de la carne, el yo, el ego, eso habla de Egipto, las aspiraciones, las ambiciones, cosas terrenales, todo lo que es antagónico a los intereses eternos. ¿Qué dice Romanos 6:12? Amén. ¿Qué dice? Amén. Dice Romanos
Pero que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo que obedezcáis en sus concupiscencias. Amén. Sí, no obedezcáis. Y también en ese contexto de Romanos 6 habla, ¿no? De que uno es esclavo a quien obedece, del pecado, ¿sí? O de la justicia, ¿sí? De Dios, ¿ok? Jueces 16:30 es una frase muy bonita, por ejemplo, que dijo Sansón, cuando él dice, muera yo con los filisteos. Sansón es quizá una ejemplificación de que a veces, muchas veces como cristianos, llegamos a vivir vidas en la carne, ¿no? Somos carnales ungidos, ungidos carnales, ¿no? Porque sabemos que Sansón tenía un voto nazareo, pero no quiso entregarse por completo a ese llamado, a ese voto, ¿no? Empezó, dice ahí, a usar su fuerza, ¿no? Saber que tenía la fuerza, la unción, y empezó a hacer y deshacer, meterse con una ramera, infringir ahí la ley de Dios, de comer cosas inmundas y todo ello, pero al final, cuando realmente murió, ¿sí? Es donde realmente, y podemos, tal vez suena muy duro, por ejemplo, cuando le sacaron los ojos, es donde mejor vio Sansón, ¿no? Porque teniendo ojos, no veía bien, no seguía bien al Señor, pero cuando no tenía ojos, empezó a ver bien. Es como, quizás suene gracioso, José, por ejemplo, cuando dio mandamiento que les dijo a su pueblo, ¿no? Ustedes me van a llevar mis huesos, ¿no? A donde Dios nos dé la heredad. José, ¿por qué entró a Canaán? Porque estaba muerto, ¿no? Y es así también, suena gracioso, pero esa es la idea, es la enseñanza, que para entrar a Canaán tenemos que morir, estar muertos a los deseos de la carne y estar en el espíritu. Los únicos que entraron fue Josué y Caleb, los demás no entraron, ¿no? Que ya hay mucho que decir ahí. Pero en esta expresión de Sansón, muera yo con los filisteos, es como decir, muera yo con mis deseos, ¿no? Es decir, en el último momento, Sansón, por eso también es contado como héroe de la fe, porque si nos ponemos a pensar, héroe de la fe, Sansón, que habla de Hebreos 11, ¿qué hizo Sansón si su vida ha sido un desenfreno total? Pero en este último es donde pudo entender que su propósito era destruir a los filisteos, ¿no? Para eso Dios también lo llamó, lo capacitó, ¿ven? Pero murió a él mismo para poder hacer la voluntad de Dios. Esa es una linda enseñanza para que entendamos que vivimos para el Señor. Eso es sacrificio, eso es libación, eso es agrado. No nos olvidemos que libación significa agrado también, porque así comparaban, sí, en la ley de Dios y en los profetas, que era la libación. Segunda Corintios 5:14, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan, dice, para sí, ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces aquí podemos ya ir aplicando, así como Jesús fue derramado, virtió todo, se dio por completo a nosotros, de la misma manera, libación en el sacrificio, en todo lo que hacemos, es entregarnos por completo al Señor, ¿no? A veces miramos el reloj y decimos, ¿a qué hora va a acabar?, ¿no? O a veces estamos cantando y alabando al Señor y pensamos en qué afanes vamos a tener. No le estamos dando toda nuestra atención al Señor. Si dice la palabra que Él sea todo en todos, todo deberíamos darle al Señor. Entonces, entendamos que el sacrificio al Señor, libación, es agradarlo, amén, pero por completo. Por eso dice ahí que si por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Que bueno, lo conocemos bien, dice, ¿no? Amén. Pero lo leeremos. Gálatas 2:20. ¿No? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, dice la palabra. ¿No? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas ahora Cristo, dice, vive en mí. Eso es un derramarse, ¿sí? Eso es una libación.
derramarnos por completo, ya no vivir nosotros, sino presentarnos al Señor como sacrificio vivo, ¿sí? Y todo lo que yo haga, debo hacerlo con gozo. Por eso que Pablo hacía mención de que todo lo había dejado para servirles a ellos, ¿no? Por amor a ustedes, ¿no? Todo lo he considerado, dice, todo lo que era ganancia lo he considerado por basura, con tal, dice ahí, conocer a Cristo. Luego en Hechos 20:24 dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal de que acabe con gozo la carrera y el ministerio que recibí del Señor, para dar testimonio de la gracia de Dios. Qué bonito eso, ¿verdad? Es decir, Pablo hacía mención en Filipenses 2 como en Timoteo, hace mención ya sus últimas palabras ya a punto de morir, porque él ya sabía que le iban a decapitar, ¿no? En Roma y todo ello. Por eso él dice, yo quiero ser derramado como libación, así como Cristo se derramó por completo y podemos ver ahí que también con gozo, ¿sí? Hizo el Señor también pagó ese precio por nosotros. De la misma manera, Pablo tenía ese mismo espíritu, podemos decir, ese mismo espíritu, ese mismo corazón, el mismo sentir de Cristo, de derramarse también al Señor por completo. Amén. Entonces, nosotros también debemos derramarnos y entregar nuestras vidas a Dios por completo. Amén. Entonces, la libación, dijimos que es un tipo de vino en el sacrificio, ¿no? O aceite en el sacrificio. Y podemos decir que muchas veces nuestras vidas, ¿sí? Hay sacrificio, pero no hay vino, no hay libación en el sacrificio, es decir, no hay gozo. Vivimos vidas que no hay gozo, no hay alegría, ¿no? Y aún el Salmo 100, capítulo 100, verso 2 dice, servid a Jehová con alegría. Entonces, todo lo que hacemos, hagámoslo de corazón, dice Colosenses 3:23, como para el Señor y no para los hombres, ¿no? Puede haber sacrificio, todo lo que hagamos, pero no hay libación, no hay gozo, ¿sí? No hay obediencia en ese sentido, si podemos llamarlo así, ¿no? Entonces, el vino era un tipo de gozo, de pacto, de agrado a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, puede haber sacrificios en la iglesia sin libación de vino, es decir, sin gozo ni alegría, pero tiene que haber gozo. ¿Qué dice Romanos 14:17? ¿Alguien me lo lee, por favor? Ya estamos acabando. Cuando no hay libación, la Biblia, todo lo que hemos estudiado, hemos dicho que es como si se perdiera el gozo. Es como si hay luto, hay lamentación, ¿sí? Pero la iglesia no está en luto, porque Cristo reina, Cristo vive, ¿no? Entonces no debería haber luto, debería haber gozo. Romanos 14:17, ¿qué dice? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Santo. Amén. Amén, ¿no? El reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino gozo, paz en el Espíritu Santo, ¿no? Qué bonita esa palabra, ¿no? Hay gozo. Es decir, que cuando nosotros venimos y nos acercamos al Señor y debemos derramarnos completamente, no debemos ser como aquel buey, ¿no? Terco, que no quiere, no quiero ir a morir, no quiero ir a morir. Tenemos que morir, ¿no? Tenemos que morir a nosotros para poder acercarnos a Dios. Es como cuando el Señor le decía a Moisés, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Si no podemos nosotros venir con impurezas, con inmundicias, ¿sí? Debemos venir de todo corazón, derramarnos delante del Señor. Amén. En el Salmo 23:5, ¿alguien me lo lee? Sí, es conocido, ¿no? El Jehová es mi pastor, pero el verso 5, ¿qué dice? Vamos a ver ahí que nuestras vidas han sido libadas también con aceite. Nuestra copa está rebosando. ¿Qué dice el verso 5? ¿Lo tienen? O lo leemos juntos. Amén. Dice la palabra, Salmo 23:5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando, ¿sí? Está rebosando, está anhelando, ¿sí? Nuestras vidas, entregarnos a Dios, ¿sí? Y podemos ver que no es suficiente obedecer la voluntad de Dios si no la amamos, si no amamos la voluntad de Dios. Una cosa es, por ejemplo, cumplir un deber por cumplir, pero no hacerlo con gozo. ¿Qué dice Primera de Juan 5:3? Primera de Juan 5:3. Dice la palabra de Dios, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos,
Y sus mandamientos no son gravosos, no son tediosos, no son difíciles de cumplir. No es solamente obedecer la voluntad de Dios, sino hay que amar la voluntad de Dios, ¿no? Y cuando amamos la voluntad de Dios, no va a ser carga para nosotros el poder amarlo como el Señor dice que lo amemos. Amén. Entonces, estar muerto a la carne y vivir para Dios. Ese es el verdadero sacrificio, la verdadera libación, ¿no? En el sacrificio, el agrado, lo que agrada a Dios, que lo que hacemos no es por hacerlo, por cumplir, sino que haya agrado al Señor, haya gozo. Por eso Pablo decía, ¿no? En Filipenses 4 decía, yo sé que ustedes se han acordado de mí, decía Pablo a los filipenses, ¿no? Se han acordado, han traído sus ofrendas, y no lo digo porque tenga escasez, ¿no? Porque he sabido contentarme cualquier sea mi situación. He sabido vivir en pobreza o en abundancia, cuando tengo, no tengo, cuando hay o cuando no hay, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Había contentamiento, había gozo, y esa es la vida que debemos vivir cuando salimos de Egipto, en el desierto, hacer fiesta para Dios, es gozo, ¿sí? Que en ningún momento estemos enlutados. Tiene que haber libación, tiene que haber agrado, tiene que haber gozo en todo lo que hacemos. Amén. Entonces ya vamos aplicando, quizá más cortito la aplicación que toda la introducción, ¿ok? Entonces, estar derramados para Él, humillarnos, derramarnos, ¿no? A veces nos preocupa, bien lo decía el hermano Lucio, ¿no? A veces nos preocupa cuando estamos de traje, ¿no? En una reunión y estamos de miedo, ¿no? ¿Por qué me voy a arrodillar? ¿Me voy a ensuciar mis rodillas o mi traje finísimo? No lo voy a poder lavar. Es decir, no nos importa cuando nos derramamos y hay un derramamiento del Señor y quebrantamiento, nos postramos en su presencia. O en nuestras casas, lo hacemos sin reservas, ¿no? Es decir, porque si nos reservamos algo, ya no hay libación, ya no hay agrado a Dios, ¿no? Tenemos que hacerlo sin reservas. Amén. Aquella mujer que ungió a Cristo, ¿sí? No le importó su cabello. Y dijimos que el cabello en ese contexto era honra para la mujer. Por eso que Pablo hace mención, ¿no? Del cabello largo y que no tenga cabello largo use velo, porque el cabello hace mención a la honra de una mujer. Pero a aquella mujer no le importó esa honra de ella misma, no le importó su vida misma. Por eso Filipenses 2 dice, muchos buscan a su propio bienestar y no lo de Cristo, ¿no? Sus propios deseos y no lo de Cristo, ¿no? Entonces, aquella mujer no le importó, sino que vino a dar realmente toda su vida, su corazón. ¿Qué pasó con David también, no? Cuando danzaba en la presencia del Señor, ¿no? Cuando traía el arca y dice, no le importó, dice, se sacó, dice, las vestiduras de rey, se puso el efod de lino sacerdotal y danzó en la presencia de Jehová, ¿no? No le importó, pero ¿quién le juzgó? Su esposa, ¿no? Mical. Bueno, eso es un claro ejemplo de alguien que, una mujer o un cónyuge que es inconverso o inconversa, no va a entender el inconverso o la inconversa cuando la persona que ama a Dios se derrama en la presencia de Dios. Entonces, en una reunión, por ejemplo, como iglesia, muchas veces alguien no va a entender cuando uno se derrama en la presencia de Dios, llega a quebrantarse, no se está quebrantando porque no está llorando por pena, no, porque se ha quebrantado, el Espíritu Santo le ha quebrado su corazón, ¿no? Entonces, aquellos que todavía no están en esa dimensión, se puede decir, o en ese mismo espíritu, no van a comprender y van a juzgar, o vamos a juzgar, como en este caso, la Mical, ¿no ve? Entonces, no busquemos lo nuestro, dice Filipenses 2:21, sino lo de Cristo. Entonces, libación, en conclusión, y en último análisis, es entrega total a Dios, cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Y mientras nos reservamos algo propio, no habrá libación en el sacrificio, es decir, no habrá agrado, ¿ok? Entonces, no podemos ofrendar a Dios sin libación, porque la iglesia no está de duelo, Cristo vive, amén. Entonces, si Cristo vive y Cristo reina, tiene que haber gozo en nuestras vidas. Nuestra copa tiene que estar rebosando. Debo dar a Dios, no gotitas, sino chorros, así como esa agua que fue vertida en el altar que reconstruyó Elías, ¿no? Y echaron agua, 3 veces hizo el mismo rito Elías, para que entendamos que a Dios se le da todo, no solamente gotitas, ¿sí? Toda nuestra vida tiene que ser entregada a Dios, amén. Cuerpo, alma y espíritu. Entonces, la libación es una vívida imagen de una vida derramada al servicio de Dios, una entrega total al Señor, amén. Dejar Egipto, amén, y hacer fiesta a Dios en el desierto, amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.
Amado Dios, Padre bueno, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios, hoy. Señor amado, que nos has enseñado, instruido, Señor. Tu palabra, Señor, no sea, Señor amado Dios, no sea menospreciada por nosotros, sino atesorada, mi Dios amado, así como la leche, Padre Dios, no adulterada, que debemos nosotros anhelar, Señor, desear, como niños recién nacidos, Dios, para crecer en salvación. Así, Señor, toda palabra, mi Dios, que escuchamos, que mi Dios amado es predicada, Señor bendito Dios, podamos también, Señor, atesorarla, guardarla y tu Espíritu Santo nos haga recuerdos, Señor, cada día, Dios. Y en este caso, Señor, en este año, mi Dios, que todo lo que hagamos, Señor, en la ofrenda que te demos, Señor, siempre haya libación, mi Dios. No solamente cumplamos por cumplir, Señor, lo que debamos cumplir, sino haya agrado para ti, Dios. Haya aceite, Señor amado. Haya siempre, Señor, es vivir en el Espíritu, Señor. Haya vino, Señor. Haya gozo, Señor amado Dios. Que en este tiempo, Señor, nos muestre, Señor bendito Dios, que debemos morir a nosotros mismos, Señor, al viejo hombre, Señor, crucificar la carne con sus deseos, Señor amado, y vivir, vestirnos del hombre nuevo, Señor, vestirnos del hombre nuevo que es según Dios, que es según tú, Señor amado. Que este tiempo, Señor, ayúdanos a presentarnos como sacrificio vivo, Señor amado, que es el verdadero culto que a ti te agrada, Señor, y morir para nosotros mismos, así como Pablo decía, ser derramado como libación, así queremos ser derramados, Señor. Queremos que nuestras vidas estén completamente entregadas a ti, Señor, a tu obra, Señor amado, a ti, a tus caminos, Señor amado. No reservarnos nada, Señor. Cuerpo, alma y espíritu, Señor, queremos entregarlo todo a ti, porque, Señor, tú has sido derramado, Señor amado, mi Dios, en libación, mi Dios, y has vertido tu sangre, Señor amado, mi Dios, hasta la última sangre por nosotros, Señor. ¿Cómo no vamos a dar también nuestras vidas, Señor, por aquel que murió por nosotros? Ya no vivimos para nosotros, sino para aquel, Señor, que, Señor, para ti, mi Dios, que moriste, Señor amado, y resucitaste, Señor amado, para darnos vida, esperanza en este tiempo. Gracias te damos, que nuestras vidas no vivan, Señor, vidas enlutadas, Dios amado, porque no hay tristeza, Señor amado, en tu camino, Señor. Hay vida, Señor amado, tú vives, Cristo Jesús. Por eso, Señor, permítenos que como iglesia, Señor amado, también vivamos en gozo, Señor. Y es la palabra que tú, Señor, has dado también, Señor, para este año, mi Dios, que como iglesia, mi Dios bendito, mi Dios, cambiemos, Señor, esas fuentes, Padre Dios, cambiemos, Señor, toda tristeza, Señor amado, mi Dios, todo valle de lágrimas en fuentes de alegría, fuentes de gozo, Señor amado, y que vayamos y caminemos de poder en poder, Señor amado, para pronto verte a ti, Señor, en Sion. Ayúdanos, Señor, este tiempo a vivir en gozo, Señor amado, que es lo que te agrada a ti, Señor. Por eso tu palabra una y otra vez nos dice, regocijaos siempre en el Señor. Ayúdanos, mi Dios bendito, que todo que lo que hagamos, Señor, lo hagamos con alegría, como dice el Salmo 100, para ti, Señor amado. Aclamemos con júbilo, Señor, a ti, al Dios de nuestra salvación, que en este tiempo te sirvamos, Padre, y haya contentamiento, haya gozo en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.